que suban al escenario. Agustín Salvia, investigador principal del CONICET, sociólogo, magíster en Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Ciencias Sociales, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, director de programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, con sede en el Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor universitario en Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales a nivel de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Flaxo Argentina y la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO, Heterogeneidad Estructural y Desigualdad Económica en América Latina. En lugar de Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se encuentra aquí presente Juan Pablo Funes, adelante por favor, funcionario que lo acompaña al ministro de Trabajo en la gestión como subsecretario de Empleo de la provincia. Compone también este panel Matías Kelly, actualmente es secretario de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Anteriormente ha trabajado en paralelo entre el mundo social y como emprendedor de negocios hasta que decidió enfocarse en el sector social y político. Hasta el año 2015 se desempeñó como director general de Ashoka Argentina, Uruguay y Paraguay y director de Sistema B, desde donde impulsó la economía social, la cultura emprendedora y la innovación social. Adelante también Claudia Jacinto. Claudia es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Estudios de América Latina Sociología de la Universidad de París III. Coordinadora del PREGET, Programa de Estudios sobre Juventud, Educación y Trabajo del Centro de Investigaciones Sociales, CIS-CONICET del IDES. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, ALAST, docente de posgrado de la UBA, Flaxo y la Universidad Nacional del Comahue y profesora invitada de posgrados en Barcelona, París y Uruguay. Va a moderar este panel el señor Carlos March. Carlos fue director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano entre 2000 y 2005, miembro de la comisión directiva de la Confederación de la Sociedad Civil, autor del libro Dignidad para Todos, director de Comunicación Estratégica de la Fundación Avina. Por temas de agenda impostergables, el señor Daniel Arroyo se excusa de asistir y le desea al panel sus mejores augurios. Ya queda con todos ustedes el moderador, el señor Carlos March. Gracias. Bueno, buen día. El mejor moderador es el que no se nota, así que se va a autorregular el panel. Pocas organizaciones tienen la capacidad de reunir la calidad y diversidad de la gente que integra este panel, así que los invito a preguntar mucho. Voy a leer las preguntas que me acerquen, así que la idea sería, voy a disparar algunas preguntas para que el panel pueda explayarse sobre el tema de trabajo decente y el panorama y perspectiva que existe en Argentina, en el mercado laboral argentino. Pero después me gustaría compartir con el panel las preguntas de ustedes, así que los invito a formular. La idea sería arrancar con una mirada general, una perspectiva integrada de cómo el trabajo decente ancla en el mercado laboral argentino. Para eso le voy a pedir a Agustín Salvia, desde la perspectiva del Observatorio de la Deuda Social, iba a decir de la UCA, pero ya el observatorio es de todos. Así que si nos podés compartir cuál es la perspectiva que ustedes ven en el estado de situación actual y con respecto al trabajo decente y cuáles son los problemas estructurales para que se implemente plenamente el trabajo decente en el mercado laboral argentino. Gracias, Carlos. Pero en principio agradecer la invitación, un gusto estar en esta casa. Y bueno, comencemos. Es un espacio de reflexión. Y desde ahí me interesa plantear que el problema no tiene un solo diagnóstico. Y eso es parte del problema. Y hay distintos diagnósticos en debate en la discusión de la agenda pública, tanto en Argentina como en América Latina.
tenemos, y desde mi perspectiva teórica y epistemológica, y a partir de los estudios de investigación sobre la estructura social y el mercado de trabajo en Argentina, yo tengo una posición tomada. Y en principio quiero transmitirles y poner en discusión esa posición, de lo que me permite mirar las teorías con las cuales yo estoy trabajando en la investigación científica, en el campo social. Una idea es que buena parte de los debates, a mi juicio, se basan en un cierto pensamiento mágico en algunos mitos. Buena parte del debate asume la existencia de un déficit de empleo en Argentina y América Latina que habrá de resolverse con grandes olas de inversión de capital internacional, global o nacional, sabiendo que vienen acompañadas de nuevas tecnologías y que transforman las oportunidades y reducen las oportunidades de empleo para muchos. Frente a lo cual el desafío pasa a ser la capacitación, la formación, prepararse para ese desafío del mundo que viene bajo el supuesto de que llegarán las inversiones y serán suficientemente capaces de generar la demanda de empleo que este país tiene como necesidad para cubrir la oferta. Hay otro diagnóstico que se planta y plantea que efectivamente no van a llegar a esas inversiones, o si llegan, y que bueno que lleguen, no van a ser suficientes para garantizar la demanda de empleo y una capacidad de inclusión a través del empleo para muchos en Argentina. Por lo cual se requiere fomentar la microactividad empresaria, emprendedora, fomentar el empleo social, fomentar actividades de subsistencia capaces de que efectivamente puedan florecer y puedan insertarse en un mercado de trabajo más dinámico. Y que muchas veces se deposita o se centra ese diagnóstico y esa solución en cuánta capacitación, cuánta formación profesional, cuántas habilidades puede tener la población desde el individuo para enfrentarse e incorporarse a esa estructura. Yo coincido con que esos dos elementos de juicio de estos diagnósticos se hacen necesarios. Necesitamos inversión y va a ser importante la capacitación y la formación de ciudadanos, además de recursos humanos para el trabajo. Sin embargo, que a esos diagnósticos y a ese debate le falta un elemento importante, entender que la estructura productiva argentina y el mercado de trabajo y la estructura social están fuertemente segmentados. Son fuertemente heterogéneos y padecen de una enfermedad estructural. Esa heterogeneidad es estructural. No es fácil que del sector más dinámico de la economía se llegue a la demanda de los sectores más empobrecidos y excluidos de la sociedad. Y no es fácil para los sectores excluidos de la sociedad poder incorporarse a través de negocios sociales, de microempresas familiares o cooperativas sociales. Si no asumimos esta diferencia, esta heterogeneidad estructural que padece no solo nuestra estructura social, insisto, nuestra estructura productiva, creo que podemos fallar en el diagnóstico y errar en las políticas. Una condición necesaria para que los otros dos factores puedan llevar adelante un circuito virtuoso va a ser también la importancia de que tengamos un capitalismo más dinámico a nivel endógeno, a nivel interno. Una economía de mercado capaz de generar demanda de empleo, no mejor solamente una oferta más capacitada o grandes empresas que generen esa demanda. Necesitamos pequeños y medianos emprendedores y empresarios capaces de generar mucho empleo productivo, que cree riqueza de bienes materiales y de servicios. Requerimos promover formas de empleo nuevas y alternativas, no solo frente a los desafíos de una realidad social fragmentada y empobrecida, sino también frente a los desafíos de las nuevas demandas de bienes y servicios que se vienen a futuro. Esto implica no solo pensar en políticas educativas o de capacitación laboral o políticas sociales, sino pensar en políticas de desarrollo. Y necesitamos entonces también un Estado capaz de pensar políticas de desarrollo. Y en ese diagnóstico, algunas cifras, soy el sujeto, el personaje de las cifras, marcan de alguna manera el tamaño del desafío que enfrenta la Argentina en el mercado de trabajo frente a tu pregunta, Carlos. Hoy tenemos aproximadamente 9-10% de desocupados. El 70% de esos ocupados viene de muy baja calificación, no terminó el secundario. Tenemos un 15% de empleos que nosotros denominamos indigentes.
empleos o subempleos inestables, donde los ingresos están por debajo de una canasta básica de indigencia de 4.000 pesos. Tenemos un 30% de trabajadores que ganan por arriba de esa canasta básica alimentaria de 4.000 pesos, pero que no tienen seguridad social y no tienen estabilidad laboral. Estamos hablando de casi 55% de la población económicamente activa en el país que tiene problemas de empleo graves o irregulares, pero importantes. Y solo un 45% que tiene lo que la OIT denomina empleo decente. A nivel asalariado y no asalariado me refiero. 45% significa que tiene seguridad social, tiene estabilidad en el trabajo, garantiza una obra social, garantiza un ingreso más allá de la pobreza, de la indigencia o la pobreza. 45% de la fuerza de trabajo, 80% de ellos asalariados. Por otra parte tenemos que, desde otra lectura, el 40% del empleo se genera en las pequeñas y medianas empresas o trabajadores por cuenta propia o cooperativas de la economía social o popular. Entre el 40 y el 45%. Tenemos un 15% de empleo público, bastante estable y regular, aunque hay situaciones de algunas dinámicas de subcontratación o de precariedad laboral, pero no es ese segmento que está más protegido y que tiene los mejores ingresos medios. Y tenemos un 45% de empleo que se genera en las empresas medianas o grandes con cierta productividad. El 80% de esos empleos está también protegido. Buena parte del problema del subempleo, de la desprotección, de la precariedad laboral en Argentina, deviene de ese 40% de trabajadores que son cuenta propia, que no pagan un monotributo, o son asalariados de pequeñas o microempresas o de cooperativas sociales, debido a que se generan empleos frente a condiciones en donde no hay una demanda de mejores empleos para estos sectores. Se genera empleo en lo que se conoce como economía social. Buena parte del desafío que tienen las políticas públicas en ese sentido es cómo transformar esas economías populares, esa economía social, esa microeconomía de la subsistencia en un trabajo productivo que provea bienes y servicios de riqueza, de valor en el mercado, capaces de autosustentarse, capaces de generar por su propio trabajo, no solo por subsidiariedad a través de los programas sociales, sino por su propio trabajo, condiciones de inclusión social. Pero no va a ser suficiente que promovamos esa economía social si al mismo tiempo no hay un mecanismo intermedio que los demande. Necesitamos más mercado interno. Necesitamos más mercado interno capaz de generar empleo para esos miles y miles de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, o de mujeres, o de adultos, que hoy viven en los barrios del conurbano, de los conurbanos de todas las ciudades, en villas o barrios de emergencia, en donde necesitamos empleos de calidad, hacia producción de bienes y servicios por pymes, por pequeñas empresas, a los cuales no pueden manejarse bajo los mismos marcos regulatorios bajo los cuales se organizan las grandes empresas o corporaciones económicas. No tienen ni las protecciones sindicales, no tienen las protecciones de las obras sociales. Todo esto significa que para esa población, que hoy por hoy se denomina 30% de pobres, pero que podrían ser más, para esa población el Estado solo garantiza bienes o servicios de subsistencia. Básicamente una salud pobre, una educación pobre, un hábitat pobre. Pero la clave para salir de esa pobreza estructural va a ser fundamentalmente el trabajo. El trabajo que la propia familia puedan desarrollar y que con su propia autonomía sean capaces de generar un ingreso productivo y por lo tanto ahorrar y mejorar su hábitat, su vivienda y su hábitat, mejorar sus condiciones de educación y salud, proyectarse hacia un proceso de movilidad social. ¿Requiere de políticas públicas estructurales? Sí, pero también requiere de una demanda del mercado de trabajo. Y no es solo un problema de oferta. No es solo, y aquí es parte del diagnóstico, tal vez podemos discutir con los colegas, pero no es solo un problema de formación profesional o de capacitación para el trabajo. No deja de serlo, pero es mucho más importante cuáles son las condiciones estructurales que genera el mercado de trabajo y la institucionalidad de las políticas laborales, justamente para que pongámoslos en esos términos, pero que ese
25% de desocupados estructurales o 55% entre desocupados estructurales y trabajadores precarios en la economía argentina logren salir de esa situación, necesitan algo más que capacitación. Necesitan un modelo de desarrollo mucho más integral, inclusivo, mucho más integral, mucho más dinámico, y que se apoye en esas pequeñas y medianas empresas como el motor de la inclusión social. Y no espere ni tenga expectativas de que las grandes corporaciones nos van justamente a generar la demanda de empleo que necesitamos, ni tampoco tenga expectativas que con la mera capacitación y formación se van a crear los empleos que el mercado no demanda. Agustín, gracias. Después seguimos. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Pablo Fernández Funes, que es subsecretario de Empleo de nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires. Y me gustaría preguntarte, siguiendo con la perspectiva de generación de trabajo decente y con la idea de convertirlo en un paradigma del mercado laboral y de trabajo en Argentina, ¿cuál es la perspectiva que del Estado tienen ustedes? ¿Qué políticas públicas sentís que deberían implementarse o que se están implementando? ¿Y cuáles son las trabas también que encuentran en la gestión pública para que se convierta en paradigma del trabajo decente? Bueno, en primer lugar agradecerle a Ernesto Tocker y a todo el equipo de AMIA por la invitación y a todos los presentes. La verdad que es una gran oportunidad y es muy bueno, y celebro que haya tanta gente que un día como hoy esté acá sentada pensando en políticas públicas a largo plazo y cómo mejorar también el capital social que tienen en sus compañías o en los distintos lugares donde estén ocupando hoy. Con respecto a eso, y me permito disentir un poco con Agustín, en algunas cosas asiento y otras no, en las definiciones asiento en todas, ¿no? Cuando habla de trabajo decente, de calidad, bueno, rigiéndonos por las definiciones que tiene OIT. Pero lo que me permito disentir es en algunos números y en lo que él habla de cierta exclusión. Yo creo que hoy en Argentina estamos creciendo. Digo, ayer el ministro Triaca nos informaba algunos números de empleo, julio a julio, 180.000 puestos de trabajo nuevos, con lo cual digo, eso es empleo formal, es empleo registrado, es trabajo decente en la definición de OIT. Con eso, ¿qué estamos haciendo? Y me gustaría dividir en dos la opinión o un poco lo que estamos haciendo. En primer lugar, es cierto, en Argentina tenemos un cierto grado de informalidad. Algunos hablan del 35 al 40% de informalidad. Y esa gente que está en la informalidad, que tiene un trabajo o un empleo, en realidad no tiene un empleo porque no está debidamente registrado, les faltan un montón de derechos. Lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también es trabajando en la restitución de esos derechos. Y eso es una política pública fuerte, con una política de fiscalización laboral, de ir a buscar a esas personas que hoy no están registradas y que puedan estar debidamente registradas para que justamente tengan acceso a todos los derechos que hoy no tienen. En segundo lugar, cuando hablamos de empleos que se van a venir o qué hacemos con la cantidad de gente que hoy no tiene trabajo o no sabe hacer nada o lo tomamos en una empresa y decimos tenemos que enseñarle todo porque no tiene ni siquiera las habilidades blandas. Ahí un dato que es de un estudio de UNICEF de hace algunos meses, en Argentina solo el 45% de los adolescentes que empieza la escuela media la termina, lo cual eso sí es un dato alarmante y es un dato que tenemos que trabajar. Y 7 de cada 10 alumnos o adolescentes que terminan ese secundario tienen serios problemas para resolver algún problema lógico o matemático, lo cual ahí es otro dato alarmante con el cual tenemos que trabajar. ¿Cómo creemos nosotros a nivel gobierno que vamos a poder dar esa transición al trabajo decente o esa persona que tiene baja calificación que pueda tener una mejor calificación y pueda desempeñarse en un empleo? Y cuando digo esto, sí asiento con lo que decía Agustín de las pymes, de la gran generadora de empleo de Argentina y sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Y ahí una cosa importante, que este gobierno asumió con mucha responsabilidad y ha hecho grandes aportes al universo pyme y al universo emprendedor. El año pasado se celebraron 2 leyes, que es la ley pyme y la ley del emprendedor. La ley emprendedora permite que puedas crear la empresa en un día. Matías me mira porque es un hombre del emprendimiento, pero es algo súper novedoso y creo, yo no fui emprendedora antes de esta función, pero creo que
evitar un montón de trabas burocráticas y hagan que puedas crear la empresa en un día es un gran avance, más otros avances que se van dando. Y la ley PYME es la primera ley que baja impuestos en 70 años en Argentina, con lo cual digo, se están dando facilidades a las pymes, eso es importante, porque creemos en las pymes como el motor de la economía. Con respecto al gap que hay hoy entre formación y lo que necesitan las empresas o las pymes o otro tipo de grandes empresas en cuanto a capacitación de su gente, lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires es empezar a dialogar entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. Yo siempre digo que el mundo educativo y el mundo del trabajo son dos mundos que no dialogan. La escuela forma, como hace un rato charlábamos con Claudia, para la ciudadanía, para ser un mejor ciudadano, para tener derechos cívicos, bueno, hay un montón de otras cosas, y también para el trabajo, pero muchas veces esa formación que hay para el trabajo está difusa. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con las necesidades del sector productivo. Entonces, como decía Agustín, cuando lleguen las inversiones, que ahí yo soy un poco más optimista que Agustín, y digo, van a llegar, están llegando, digo, se está generando empleo. Cada lugar donde vamos y sectores que vemos en la provincia, a lo largo y a lo ancho de la provincia, hay empresas que están abriendo, hay empresas que se están reconvirtiendo. Y en eso es claro la postura y el plan que tiene el gobierno a nivel productivo. Digo, y en cuanto a lo productivo, también aquellas empresas que deben reconvertirse y deben transformarse, también ahí tenemos que estar nosotros como Estado formando a la gente. Y en eso también es importante ver que el mundo del trabajo, el mundo del empleo cambió. Digo, ustedes lo pueden ver en sus empresas o en sus emprendimientos. Digo, se necesitan otras habilidades que antes no se necesitaban. Es cierto también que vamos hacia una mayor automatización, que en el mundo ya llegó. Argentina quizás va a tardar un poco más en venir. Pero es cierto también que esa automatización va a hacer que se generen otros empleos distintos a los que hoy conocemos. Digo, si vamos a los servicios tecnológicos, hoy se están demandando otros empleos que antes no se demandaban. Digo, y ahí hay una oportunidad enorme. Digo, por poner un ejemplo concreto, el 2016 la industria del software, la industria del desarrollo de programadores, dejó 7.000 puestos sin cubrir. ¿Por qué? Porque no había el personal capacitado para eso. Digo, en eso el gobierno tomó eco, desarrolló el plan 111.000, un plan súper ambicioso para capacitar en desarrolladores y programadores, más emprendedores, más ingenieros. Digo, entonces, cada demanda que hay del sector productivo, creo que como Estado tenemos que hacer eco y diseñar y pensar políticas públicas en esa línea. Y no quiero extenderme mucho más, pero con respecto al sector productivo, al sector educativo, un ejemplo de la provincia de Buenos Aires y lo que estamos haciendo. En la provincia de Buenos Aires había 350 centros de formación profesional. De hecho hay 354 centros. Los centros de formación profesional sería la educación no formal, que generalmente forma en oficios o en distintas habilidades técnicas que se necesitan para ciertas industrias. De esos 354 centros, a eso hay que sumarle también los centros de formación que hay conveniados con organizaciones sociales, que hay conveniados con sindicatos, digo, con lo cual el universo se agranda un poco más. Pero de esos 354 centros, digo, es un dato que fue alarmante y en eso también tomamos nota y empezamos a trabajar. Solamente 3 de un censo que hicimos estaban vinculados a algún sector industrial. El resto daba habilidades y capacitaciones que por ahí le hacían bien a la persona en cuanto a su desarrollo humano, pero no lo conectaban con el mundo del trabajo. Por poner un ejemplo, peluquería, panadería, gastronomía, digo. Entonces, estamos dando clases de peluquería en lugares donde eran todos calvos, ¿no? Por hacer una acotación. Mal ejemplo, te digo. Acá somos mayoría. Así que, no, en esa línea, digo, nosotros en la provincia está lo que se llama el COPRET, que es el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que bueno, tuvo muchos años de no funcionar, ahora está empezando a funcionar, y a la vez hemos diseñado y trabajado una mesa interministerial, donde hemos sentado todas las patas que de alguna manera tienen que ver con la formación para el mundo del trabajo, que es educación, trabajo, producción y ciencia y tecnología, para ver qué demandas reales hay en cada municipio, en cada lugar, y en base a eso formar. Y un poco
para terminar es eso, es volver al diálogo entre las instituciones educativas, las instituciones productivas y sobre todo trabajar tripartitamente. Digo, ahí el modelo OIT, que nos habla de Estado, sindicatos y sector privado, y ahí yo suelo sumarle el cuatripartismo cuando también incluimos a las organizaciones de la sociedad civil. Digo, ahí me parece súper importante el aporte que esas organizaciones pueden hacer. Digo, desde el aporte, digo, y no es por estar en esta casa y ser agradecido, digo, pero el aporte que realiza AMI hace tantos años en lo que es empleo formal, buscar nuevas oportunidades de mejora, estar siempre a la vanguardia. Digo, también en eso se pueden dar casos exitosos de trabajo entre el sector público y el sector privado o el tercer sector. Digo, nosotros con el equipo de AMIA, liderado por Ernesto, hemos trabajado en una herramienta que parece básica, pero cuando vas al territorio no la es, que es un portal de empleo, un portal de intermediación laboral. ¿Qué nos pasaba? Empresas que buscaban gente y no la encontraban, y gente que busca trabajo que tampoco lo encuentra, trabajo o empleo, o un empleo formal. Ahí hay un gap, digo, no se conectan. Para eso Ernesto y su equipo desarrollaron una herramienta que funciona hace 20 años y es fantástica, que es un software de matching de empleo, en quien busca y quien necesita. Y así un montón de otras iniciativas que se pueden generar, y es importante trabajar en conjunto. Digo, el país lo sacamos adelante todos. Ok, gracias Juan Pablo. Matías Kelly es secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y le toca interactuar con ese 55% que hacía referencia Agustín, que es el sector más precarizado del mundo laboral. Yo le quería preguntar, tomando este concepto de economía de la subsistencia, ¿cómo se generan políticas públicas para que la economía popular y la economía social no sean economías de subsistencia, y también qué trabas encontrás? Bueno, buenos días. Voy a dar una respuesta más corta, así se luce el moderador, que es un lujo, de verdad. La primera cuestión que me parece que es importante o que pensaba es definir a esa economía como al menos nosotros la nombramos, que es como economía popular. Y esa definición de la economía popular es en sí mismo un ejercicio, ¿no? Y esa definición y esa mirada hacia la economía popular nos encuentra observando una economía que en parte es de subsistencia y en parte no, que en parte es informal y en parte está muy vinculada a las cadenas de abastecimiento formales, que en parte que tiene que ver con la pobreza, pero en parte no, que en parte tiene que ver con el delito y en parte no. Me parece que es importante a la hora de definir, identificar de qué hablamos cuando hablamos de esta economía popular, y para nosotros, dentro del plan de abordaje de la economía popular, es como una cuestión central. La segunda cosa que pensaba, de acuerdo con las personas que hablaron antes, es que estamos frente a un problema muy complejo. Y los problemas complejos, lamentablemente, tienen soluciones complejas. Entonces, a veces yo tengo la tendencia, o creo que tenemos la tendencia de decir, bueno, esto se soluciona con estas 3 variables, arreglamos acá y listo. Bueno, lamentablemente, al menos el ejercicio o la experiencia, a mí al menos me demuestra que eso es imposible. Entonces, requieren de alguna forma una respuesta muy integrada, por un lado, y muy compleja, porque el problema es complejo. La tercera idea es que dentro de la línea o del acompañamiento del trabajo hacia la economía popular, nosotros tenemos a cargo 2 grandes líneas. Digo, por un lado, todo lo que tiene que ver con la gestión de los programas de transferencia condicionada por concurrencia. Conocerán Argentina Trabaja, ellas hacen algunos de estos programas que nos toca gestionar, que nos toca primero darle continuidad, porque entendemos que es básico darle continuidad, pero después ir generando los cambios necesarios para poder nutrirlos. Y trabajamos básicamente con 2 hipótesis de éxito. Entonces, la primera hipótesis, que seguramente después volvamos sobre este tema, la primera hipótesis es el vínculo entre la economía popular, es decir, entre las personas que tienen o que son portadores de algunos de estos programas sociales, con la economía formal. Y esa hipótesis es la hipótesis del empleo.
Para esa hipótesis se requieren muchas de las cuestiones macro que planteaba recién Agustín. Se están haciendo y se están avanzando en un montón de las cosas que estaban planteando antes el subsecretario, es decir, cómo hacer para que los titulares o para que personas de la economía o parte de la economía popular puedan acceder a un empleo. Y cuando digo un empleo me refiero a un trabajo registrado y de calidad, más allá de un no trabajo indecente o de un trabajo decente, ¿no? Como un escalón más. Esa es la primera hipótesis. Y en esa hipótesis estamos trabajando mucho, es decir, cómo hacer para crear los puentes, ¿no? Mucho de nuestro esfuerzo es cómo pensar a las empresas, no solamente contratando personal o personas que tienen o que son portadoras de un plan, sino vinculándolos de alguna forma en términos de cadenas híbridas o de cadenas de abastecimiento. Esa es una hipótesis. Y de hecho, recién les contaba, nosotros venimos midiendo de uno de los programas, es decir, de un universo específico, la cantidad de titulares que dan incompatible por empleo. Usted no sé si saben, pero las personas que tienen en un universo específico, en un programa específico, cuando tienen un empleo, es decir, cuando tienen un trabajo formal, un empleo formal, dan una incompatibilidad. Esa incompatibilidad hace que la persona no pueda cobrar un programa, un plan llamado. Nosotros venimos midiendo eso y es una tendencia que viene subiendo mes a mes desde diciembre del año pasado. Es decir, hay cada vez más personas que no cobran su plan porque están accediendo al empleo formal. Y nosotros tenemos como directa o directivamente estrategias específicas para acompañar y para promover este tipo de decisiones. Por ejemplo, dejar la puerta abierta. Por ejemplo, decirle a una persona, busca trabajo, busca empleo, mejor dicho, que nosotros te dejamos la puerta abierta por un tiempo determinado. Eso hace que a la persona pueda decir que en el barrio, que en el pueblo, con su ciudad, consigue un trabajo, pero tiene el miedo de decir, che, ¿qué prefiero? X cantidad de plata menor a perpetuidad o 3 meses de un trabajo formal, pensando que capaz que me van a despedir en 3 meses, me quedo sin el pan y sin la torta. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando es para dejarle la puerta abierta y que esa persona tenga la posibilidad de volver a acceder al programa. Eventualmente creemos que no va a suceder porque apostamos a que la persona consiga trabajo. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis, y de esto podemos hablar después mucho más, pero bueno, es como alguna línea. La otra es la del autoempleo. Cómo fortalecer a la economía popular desde el autoempleo, porque la economía popular tiene una mirada de economía en transición hacia la economía formal, que es un poco lo que planteaba, si se quiere, Agustín, pero también es una economía que puede llegar a sostenerse en situación de economía popular o economía social. Entonces, mucho de nuestro trabajo, muchas de nuestras estrategias están en cómo hacer para que estos trabajadores tengan más y mejor formación, mucho más orientada y mucho más específica y orientada al empleo y orientada al trabajo. Formación, entonces, la primera cuestión. La segunda es financiamiento. De nosotros depende la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcrédito, donde orientamos todos los esfuerzos de financiamiento a los microcréditos o a los microemprendedores, pero también lanzamos hace algunos meses una línea de mesofinanzas, es decir, una línea ya no solamente para el emprendedor o para el microemprendedor, con un promedio de 8.000 pesos, sino para la unidad productiva de la economía popular. Es decir, esa cooperativa, esa organización, esa unión de trabajadores que necesita crédito, que necesita dinero para poder eventualmente tener como, por ejemplo, capital de trabajo. La tercera línea es mejora la producción, cómo hacer para identificar unidades productivas de la economía popular, con una mirada inteligente, con una mirada lógica, con una mirada de innovadora y acompañar esos procesos de mejora de productividad. En una mirada más de subsidio, pero en una mirada como punto de acupuntura en estas unidades productivas, que van desde una cooperativa textil hasta una unión de trabajadores que levantan alfalfa en Santiago del Estero y acompañándolos con herramientas. Y la cuarta, que a mí me parece que es esencial, que es la comercialización. ¿Cómo hacemos para que esta economía popular tienda un puente real con la economía formal? Un puente real de la economía popular con la economía formal es la comercialización. Para los que venimos trabajando en cuestiones de innovación o de nueva economía, la cadena híbrida, es decir, la empresa que aparte de contratar a su proveedor tradicional, contrata a un proveedor que genera impacto social o que genera impacto social declarado, para nosotros es una hipótesis fundamental y es algo que estamos trabajando muy fuerte. No solamente en términos de lo que compran grandes compradores, sino en desarrollar modelos de persona a persona, de productor a comprador en el territorio.
Entonces, solo como a modo de ejemplo y para terminar, estas son las dos grandes líneas, empleo y autoempleo, y lo que sí me parece que es muy importante es cómo hacer para mirar o como para ver la formación desde una lógica súper inteligente, para poder trabajar en lo que no solamente la persona necesita, sino lo que el mercado eventualmente necesite, y acompañarlo con fortalecimiento, ¿no? Acompañarlo con una mirada productiva de las unidades productivas o las unidades productivas de la economía popular. Gracias, Matías.